de la provincia de espiritualidad de Marcelo de Sevilla. A ver, en la Eucaristía de hoy, Juan Carlos decía una cosa muy bonita, que era el tema de pasar como de la formación a la formación del corazón, ¿no? En varios momentos de la ponencia, a mí me ha gustado que ha salido el tema de la espiritualidad, por ejemplo, cuando habla de volver a Don Bosco, volver a la espiritualidad de Don Bosco, ¿no? A veces nuestros centros se secan mucho en torno a la formación, y digo la palabra se secan porque nos perdemos muchas veces, o da la sensación que la formación es lo importante, pero la formación muchas veces se queda en temas, ¿no? Y no acaba de profundizar, de aterrizar en la vida espiritual, ¿no? Una de esos comentarios que surgen, ¿no?, en centros pequeños, locales, ¿no? ¿Cómo poder pasar, es la pregunta, ¿no?, de una vida de formación a una vida de formación del corazón, como decíamos hoy? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, como todos los grandes asociaciones, hay tres elementos que nunca se pueden separar. El primero es toda la agregación, que significa tanto el esfuerzo por seguir aumentando la presencia de los centros, de las asociaciones, ¿no?, como la capacidad de estar en una profunda comunión. Este es el primer grande elemento que está hecho de acogida, está hecho de aceptación, de acompañamiento y que es indispensable. El segundo es la formación. Una vez que está el grupo, ¿qué cosa tiene? Que tener una grande calidad de formación y que naturalmente en este caso va sobre la doble línea, tanto de la propia identidad como de la misión. Y es en este elemento que los dos elementos tienen que, en este momento en que los dos elementos, tanto el de la experiencia espiritual como lo que puede ser también la formación en vistas de la misión, tiene que ayudar a que no se reduzca simplemente a cuestiones de nociones. Nos puede pasar lo que a los novicios, que en el noviciado tienen una grande motivación espiritual y pasan al filosofado, pasan al postnoviciado y creen que hay algo mejor que el corazón, que son todos los conceptos filosóficos, y empiezan a cambiar lo que es la experiencia fundamental por la cual dejan todo, ¿no?, por elementos nocionísticos, de conceptos, ¿no? En lugar de que, efectivamente, sin ignorar estos, lo que haya que seguir alimentando es aquello que es la razón de ser de tu vida. Y cuando se pierde esto, naturalmente, al final se va perdiendo el propio entusiasmo de ser lo que se es, y se acaba por decir. Ayer las estadísticas que nos daba Antonio eran importantes, en el sentido de decir, mucha gente después de hacer la profesión, la promesa, y después de hecha la promesa no se vuelve a presentar en los centros, o después de un periodo de militancia lo deja. Y la tercera, ¿cuál es? Siempre el compromiso pastoral, el compromiso apostólico en las diversas formas en las que se pueda vivir. Muchas gracias. Benigno, levanta la mano. Antonio, Chema. A ver, recuerdo las manos que hemos visto, si me he dejado alguna. Benigno, Antonio, Chema. ¿Alguien más? Fran, Roberto, uy, qué ánimo. Don Jesús, don Juan Carlos. Sí, porque ahora sí que, por favor, preguntas concisas y concretas, ¿vale? Venga, Benigno. Bueno, cambiamos Benigno por Pablo, lo mismo. Tanto monta tanto. Vais a hacer la misma pregunta, ¿no? Soy vale. Pablo. Y soy silencio, por favor. salesiano operador de la dehesa de Plaza Castilla. La dehesa en Barcelona, muchos sitios. Entonces, una de las cosas que me ha gustado mucho, y haciendo unas frases del Papa, que es un ejemplo pues, para todos, era, por ejemplo, de atender las cuestiones inmediatas, sobre todo para los pobres, los más necesitados, ¿no? Entonces, la cuestión esta de ir a las cuestiones inmediatas, a mí me recuerda aquella frase de, por ejemplo, a los pobres más que darle un pescado hay que darle una caña, ¿no?, para ir a profundidad de los temas.
Pero yo creo que también hoy en las ciudades y en las periferias hay una necesidad muy grande de ir a los signos inmediatos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me ha gustado, y si usted lo ve como una cosa también muy inmediata para atender sobre todo a los jóvenes más necesitados. No hay duda que he dicho que se deben tener proyectos de cambio social, porque son los que provocan después este tipo de emergencias. Pero mientras tanto, las emergencias son emergencias. Ya mamá Margarita sobre eso, ya sabemos a qué medidas recurrió en situaciones de emergencia, y don Bosco comenzó atendiendo las necesidades más inmediatas. Él nunca tuvo el proyecto que hoy conocemos. Comenzó simplemente atendiendo a aquellos chicos, después dándoles un poco de techo, después dándoles de comer, después se dio cuenta que tenían necesidad de ofrecer otras más cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre una presencia que va en vista de la transformación social, del cambio de los modelos de vida, he dicho, ¿no? Pero mientras tanto, debe dar respuestas. Antonio Marzo. Agradecer a don Pascual el auténtico proyecto de vida que nos acaba de exponer, pero a mí me queda una preocupación. En nuestra asociación tenemos la sensación del activismo. Nos empeñamos en hacer muchas cosas, sobre todo la gente joven, sobre todo los hermanos jóvenes, pero también, afortunadamente, tenemos hermanos muy mayores que no pueden entrar en ese activismo. ¿Cómo transmitirle esta ilusión a ellos de que también son del reino de Dios y pueden colaborar para la atención a los jóvenes y la preocupación por ellos? No olvidemos nunca que la espiritualidad de la familia salesiana es la espiritualidad del Dami Ánimas. Esa espiritualidad, cuando uno es joven, la traduce con un grande compromiso, con una grande dedicación. En la medida que por razones de salud, de vejez, por otros motivos, no estamos con la misma capacidad, seguimos teniendo la misma pasión y la expresamos en otra forma, como cuando Francisco les dice a las monjas: tienen que trabajar por el mundo. No les dice que se vayan fuera, y de hecho quien se ha ido fuera, he dicho: te has equivocado, monja, aquella que dejó el monasterio, ¿no? Porque por tanto escuchaba al Papa de los pobres. Dice: al principio comencé a atender a los que venían, después comencé a salir, después iba y venía, hasta que decidí dejar el monasterio. Dice: te llevaste con ella también la reja para protegerte de tu propia identidad. No me has entendido nada, ¿no? Esto lo acaba de decir ahora los religiosos de Roma. Entonces, quiere decir que cada quien en ese momento lo expresa diversamente. Lo digo a los mismos salesianos, lo importante es no perder esta grande pasión que te lleva a no vivir en la indiferencia, y después la expresas o con mayor solidaridad en otro tipo de presencia dentro de los mismos centros, o con los gestos concretos de caridad que puedes hacer. Chema. Buenos días, soy Chema del Centro de Meridiana de Barcelona. Nuestra condición de laicos, al ser esa punta de diamante con la cual comenzaba la ponencia, es una de esas asignaturas pendientes para muchos de nosotros. El hacer de nuestra misión ese compromiso en el mundo, en el trabajo, al lado de los jóvenes, de las familias, eso implica asumir riesgos y unas tensiones. Y aquí va la pregunta: ¿cómo deberíamos superar esos miedos, esos recelos, el evitar la sensación de dispersión al hacer esa dimensión de comunión entre los hermanos, que a veces se puede parecer que se pierde cuando uno está aquí, el otro está allí, el otro está allí? ¿Cómo superar esas tres cosas, estos tres retos? Gracias. Creo que si nos detenemos a tratar de enfrentar los miedos, nunca saldremos efectivamente al servicio de... Mientras más nos preocupamos por los pequeños problemas que pueden surgir, en lugar de dedicarnos a la solución de las grandes causas que nos pueden realmente comprometer y hacer significativos y eficaces, no lo lograremos. Esos pequeños problemas
se logran así también con una buena dosis de sentido común. Nunca uno tiene que poner en riesgo, por ejemplo, una situación de construcción de la propia familia, pero en cambio tiene uno que, en concreto, responder a aquello que uno siente como desafíos del espíritu. ¿Qué cosa ayuda a no caer en el activismo, en una tensión que a veces lleva también al vacío espiritual? No cabe duda que el cuidado de la propia interioridad, de la propia vida espiritual. Cuando veía yo en Calcuta donde se ponía Madre Teresa en un pequeño ángulo, y ahí estaba 2 horas en adoración, aquella mujer que parecía que no tenía en su mente otra preocupación que las causas de los más pobres, y que después se dedicaba completamente a ellos. Una mujer que vivía, lo sabemos, ¿no?, en la noche de la fe, nunca sintió a Dios, no sabía ni siquiera si Dios existía, no sabía si aquello que hacía era lo que a Dios le gustaba o no le gustaba, pero estaba 2 horas en adoración allí, ¿no? ¿Qué cosa significa? Que el cuidado de la vida espiritual, por una parte, te permite tener esta unidad grande de la persona, y al mismo tiempo alimentar este grande dinamismo que te lleva a entregarte con una grande pasión, y sin perder ni siquiera la compostura exterior. Justamente ¿por qué? Porque te das cuenta que no todo proviene de ti, aunque todo lo haces como si todo dependiera de ti, ¿no? Aquella famosa relación entre todo depende de Dios y todo depende al mismo tiempo de lo que yo me dedique, ¿no? Yo creo que la vida está hecha también de tensiones que nunca hay que eliminarlas, y sobre todo no pensar que una vez que están eliminadas podemos dedicarnos. Uno las va integrando. Yo creo que más que superarlas hay que integrarlas positivamente, en forma tal que no degeneren en un elemento que pueda destruir en lugar de integrar la persona, el matrimonio, la familia, ¿no? Muchas gracias, Fran. Bueno, yo me llevo un... Sí. Soy Fran Guzmán, de la provincia del Consejo Provincial de la provincia de Sevilla. Bien. Vale, pues soy Fran Guzmán, del Consejo Provincial de toda la región de Andalucía, Extremadura, Canarias, y soy responsable de la localidad de Solidaridad, y vengo del centro de Algeciras, ¿vale? Del sur. Yo me llevo un mapa precioso de cómo situarnos o cómo estar en el mundo que tanto apasiona y que tanto nos interpela, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, yo creo que con este documento bien estudiado nos va a ayudar a situarnos. Pero me surge una duda. Para situarnos, pues nos podemos situar personalmente, pero también llevamos un aparataje detrás y una estructura que adaptar y que situar y que componer en medio de todo este escenario que don Pascual nos ha descrito y nos ha planteado tan estupendamente. Como asociación deberíamos de darle, ahí va la pregunta, como asociación deberíamos de darle más prioridad ahora, en estos primeros años de situarnos en este contexto, a cómo situarnos personalmente, porque entiendo que empieza desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Es decir, cómo nos situamos, cómo estamos en el mundo, o en qué dedicamos nuestro tiempo personal. O habría también que echarle una pensada a nuestras propias estructuras desde las cuales actuamos, intervenimos como salesianos cooperadores. Escuelas, oratorios, algunos en el ámbito pues más de la iglesia o cofradías. Hay que transformar eso también, o tendremos que dedicarle más energía a transformarnos personalmente. No son excluyentes.
pienso que el cambio comienza siempre por uno mismo, sea para mejorar la iglesia que para mejorar el mundo. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú. Porque si esperas a cambiar tú cuando cambie el mundo, jamás sucederá. Quiere decir que el primer elemento siempre es la persona que se siente tocada por el Espíritu y que comienza a dejarse, a tener la libertad y el valor de dejarse guiar por él. Yo no sé a dónde nos lleva el Papa Francisco. Lo que sí sé es que es un hombre que se deja llevar por el Espíritu. Y esto es lo que hace que efectivamente tenga la libertad, que tenga la audacia, que tenga también la energía. ¿No? Es un hombre de 78 años y cuando uno lo ve con la tonicidad, con el dinamismo que tiene, ¿de dónde lo puede tener este hombre? ¿No? Él mismo dice, no duraré mucho, y sin embargo, ¿qué cosa? No porque no va a durar mucho, entonces se hace un proyecto. No, dice, es el Espíritu el que nos deberá guiar. Pero por otra parte dice, ¿qué cosa? Tengo un sueño, y en ese sueño espero que entren todos, y está el elemento programático de su concepto de iglesia, traducido en el Evangelio Gaudium, el gozo del Evangelio. Y dice, en el cual no puede quedar todo como hasta ahora, hay que cambiar todo. Está cambiando la curia. Dentro de 2 años, 1 año, ya tendremos un poco la nueva configuración de la curia. Mientras tanto, sigue trabajando el grupo de los 8, acaban de terminar antier y siguen dando ya las ideas de hacia dónde se va a orientar. Si en la misma curia, dice el mismo pontificado, tiene que cambiar, quiere decir que después tenemos que ver si las estructuras que hoy tenemos son las que hoy más responden a lo que hoy estamos llamados a hacer. Y esto no significa una pérdida de la identidad propia de cada quien como salesianos, dentro de salesianos de los diversos grupos de la familia salesiana, ¿no? Pero decía, aquí tenemos que aprender a situarnos en un contexto mucho más amplio. Cuando yo veo a Don Bosco, que se ponía a estudiar el mapa como los grandes estrategas, ¿por qué tenía sus sueños? ¿Por qué era capaz de soñar desde Barcelona el sueño de 1886 de Valparaíso a Pekín y poder trazar las latitudes y las longitudes con precisión? Porque el sueño se lo revelaba, no era una persona que sabía dónde quería ir, es decir, una persona con un gran sentido. Se escribió una historia de Italia, una historia del mundo, una historia de la iglesia. Quiere decir que era un hombre con una sensibilidad histórica muy grande. Y esto es lo que yo quisiera que hoy tuviéramos. Quisiera que tuviéramos siempre una mentalidad mucho más amplia, dentro de la cual se realiza después yo siempre digo que hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Eso es lo que nos permite saber hacia dónde queremos ir, en cuál contexto, y después hacerlo en el concreto donde estás, ¿no? Muchas gracias. Y las 3 intervenciones que quedan, os pido máxima brevedad al formular la pregunta. Roberto. Hola, don Pascual, buenos días. Soy Roberto de Madrid, de la vocalía de jóvenes. Yo estoy desde hace tiempo a lo mejor especialmente preocupado. Ayer cuando estaba, pues a lo mejor me sentía raro porque echaba de menos a jóvenes. Me da la sensación, perdón, menos faltando, perdón. Me da la sensación, pues el poco tiempo que llevo en la asociación, pues que a veces corremos el riesgo de ser una especie de oligarquía, perdonadme no quiero ser crítico, ¿no? Pero donde a lo mejor los jóvenes se pueden sentir un poco lejanos, añadido un poco por lo que es toda la profundidad del PVA con el reglamento que a veces se hace un poquito aburrido para nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, quería saber un poco su opinión, si a lo mejor debemos dejar más hueco, dejar más puestos y que nuestros cargos estén más dinamizados por jóvenes, o a lo mejor es necesario esperar un tiempo y ser simplemente, no sé si me he explicado bien, porque veo caras un poco raras, pero bueno, simplemente su opinión. Sí, no es que se trate en este momento simplemente, casi diría como oportunidad o como estrategia, ¿no? Aquí el gran desafío es cómo hacer que la Asociación de Cooperadores Jóvenes efectivamente tenga la capacidad de atraer jóvenes. ¿Por qué? Porque es una asociación
que realmente es fascinante, o lo es o no lo es. No porque los haces impuestos de estos automáticamente la haces atractiva. Es decir, la misma asociación se tiene que interrogar si está teniendo la capacidad de encanto como para atraer. ¿Y esto por qué cosa decía? Pues por la capacidad de acogida, la calidad de la formación y la calidad de compromiso, ¿no? Estos tres elementos a los cuales acudía, ¿no? Si es así, lo tendrá. Te pongo un ejemplo. La asociación de ADMA era conocido como la asociación de devotas, ni siquiera de devotos de María Auxiliadora, por lo cual los congresos de María Auxiliadora eran todos de señoras ancianas, muy bien, muy devotas de María Auxiliadora, pero hasta ahí. Yo cuando veo esto digo, aquí me faltan ¿qué cosa? Jóvenes y familias. En el Congreso de México dijo, tiene que cambiar esta asociación. Ya al siguiente, a Czestochowa, ya eran no menos de 80 jóvenes en un 800, 900 que ha sido uno del congreso quizás más hermoso y sobre todo lleno de familias comprendidas con los niños, ¿no? ¿Qué cosa significa? Que la asociación, cuando yo le di este compromiso, se propuso efectivamente hacer así, que lograra llegar a las familias y lo ha hecho. Entonces la asociación también tiene esta tarea suya. Muchas gracias, don Jesús. Juan Carlos. Bueno, además de agradecer, como ya se ha hecho, la ponencia y sobre todo la perspectiva desde la que se ha presentado, simplemente una clarificación o profundización sobre la última de las caracterizaciones del seguidor de Cristo, que a mí me ha parecido muy novedosa y muy sugerente, cuando dice capaz de terapia comprensiva de cara a los horizontes estrechos. Una palabra de profundización de esa característica que a mí me parece que es muy importante. Bueno, yo creo que hoy, sobre todo, ya no sé si ya habréis leído, imagino que sí, el edicto del año jubilar sobre la misericordia, ¿no? Porque ahí Francisco fundamentalmente presenta ya una serie de elementos que dice cómo con frecuencia la Iglesia fue muy dura, fue muy exigente. De haber brotado todo de la misericordia de Dios en la imagen de Jesús, progresivamente fueron prevaleciendo estructuras, fueron prevaleciendo instituciones, rigideces, ¿no? En forma tal que la Iglesia se la veía verdaderamente como una jueza, y la palabra que él utiliza no es una jueza, la confesión no es una sala de torturas, ¿no? El Vaticano no es una aduana donde hay que... Tres expresiones como él usa, muy gráficas para decir la imagen que se sigue teniendo de la Iglesia es la de una Iglesia poco comprensiva, poco capaz de entender realmente los dinamismos de las personas, las situaciones y prácticamente juzgarlas y condenarlas desde principios más que realmente desde la aceptación incondicional de la persona, ¿no? Entonces se refiere concretamente a situaciones entre nuestros propios casos, de las vidas de las familias, de las situaciones de los divorcios, todo el problema dentro de nosotros de los jóvenes con la pérdida del sentido de la vida, por lo tanto con la multiplicidad de dependencias. Es decir, todo lo que hoy pudiera a nosotros llevarnos a ejercitar lo que son no solamente las obras de misericordia materiales, que las conocemos, las de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar vestir al desnudo. Las más difíciles son las obras de misericordia espirituales, porque son las más exigentes. Es perdonar al que te ha ofendido, es rezar por todos, es comprometerte a realmente la construcción de la paz donde ha habido todo. Es
instruir al ignorante, no solamente desde el punto de vista de alfabetización, está hablando de ayudar a descubrir la verdad. Son muy exigentes estas cosas y son, a eso va orientado esto. Sí. La última pregunta, Benigno. Lo primero también, el agradecerle, don Pascual, el tiempo que está dedicando para nosotros, que es mucho y es muy bueno. A mí me quita un poquito el sueño, es que no se escucha. A mí me quita un poquito el sueño. Mañana tenemos una consulta, la consulta regional, donde vamos a elegir, renovar algunos cargos, elegir algunos nuevos cargos, ¿no? Y entendemos que un poquito la consulta nueva que tiene que salir tiene que estar un poquito orientada a los objetivos, a los retos que usted marca y los retos que la asociación tiene que ir cumpliendo. Ayer presentaba Antonio Marzo el número de aspirantes que tenemos en la asociación, en la región ibérica, que eran unos 666. Sí. Yo quería saber un poquito, o sea, yo me hubiera gustado saber un poquito cuántos de ellos son jóvenes, ¿no? Poniendo un poquito la idea de lo que me planteo es lo siguiente: si nuestra promesa, nosotros prometemos trabajar por la promoción y salvación de los jóvenes y sobre todo de los más necesitados, después de las análisis que hemos hecho de los centros y las provincias de España y que usted se supone que ha conocido, y dado que usted conoce bien a la Asociación de Cooperadores y además en la región ibérica, ¿usted cree que estamos respondiendo de manera suficiente a las necesidades de los jóvenes actuales en la región ibérica? Y si no es así, ¿qué reto creería usted que tendríamos que cumplir? Yo creo que ahora la región ibérica, como yo dije, tiene un grande problema con todos los miles, por no decir millones en toda Europa, de lo que son los jóvenes emigrantes que están llegando. Por ejemplo, yo digo, ¿qué estamos haciendo con todos los miles de chavales que están llegando de Etiopía, de Eritrea? Yo veo a Papa, que estaba hablando con el limosnero del Papa, ¿no? Que es este polaco a través del cual él trata de todos los días de dar respuestas a problemas, todos los días, no cada problema, tanto que Caritas Italiana está un poco incómoda porque se sienten que no son tomados en cuenta y que el Papa actúa directamente a través de su limosnero, ¿no? Yo digo, y cuando tú ves, por ejemplo, ayer que veía la televisión, todos los miles de chicos que están, porque son jóvenes, sea en Termini, sea en Milán, sean en otras partes, digo, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? No veo ningún grupo. Sí, veo la Cruz Roja, veo esto, el otro. O sea, tengo la impresión de que, no me refiero a los cooperadores, a la obra salesiana, de no tener la capacidad inmediata de responder, ¿no? Como unas estructuras muy pesadas que no nos permiten movilizarnos con mucho más rapidez, ¿no? Que esto. Pero esto es por decir una emergencia, pero es una entre otras. Todo el problema, por ejemplo, de los jóvenes hoy que se sienten completamente identificados con el ISIS. ¿Por cuál motivo? Porque logran ver algo en el que dices, pues al menos aquí vale la pena apostar la vida por una causa. Aquí hay una confusión tremenda, todo el diálogo con el Islam. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, como educadores? Hoy la presencia del Islam es un hecho con el cual hay que contar. Hacer finta que no existe, no. Ahora, ¿qué hacer? ¿Dónde están las mesas de diálogo? ¿Dónde están los elementos, sobre todo, que ayuden a valorar, a apreciar todo más? O sea, en este sentido, cuando hablaba ayer de las tres grandes causas, ¿no? En primer lugar, la paz, en un momento en que la guerra la vemos como está. Todo cuanto se refiere a la pobreza, y lo vemos sobre todo en la onda de migración y en la exclusión social en las ciudades, que quizá en esto estamos trabajando. Tú me preguntas, ¿estamos haciéndolo así? Lo estamos haciendo en muchas partes con este tipo de presencia, concretamente donde ya estamos, ¿no? No sé cuánto para lo que son siempre las situaciones nuevas que están surgiendo. Bueno, pues gracias a todos. Nos hemos pasado 10 minutos y
irán en detrimento del descanso, porque lo siento. Bueno, no sé qué dirá Borja, que es el secretario, pero creo que también valía la pena escuchar las respuestas a todo lo que habéis preguntado. Gracias. Paso a comentar brevemente, antes del descanso, lo que vamos a hacer a la